Ha llegado ya la hora, se aproxima el momento tan deseado por el Sagrado Corazón de Jesús. Es hora de hacerse hombre, es hora de empezar a padecer por los hombres, pero un padecimiento basado no en la obligación, sino en el amor. Si nosotros concibiésemos un poco esas ganas que tenía Jesucristo de hacerse niño, de presentarse con esa amabilidad ante los hombres para que lo amaran, ciertamente nos daríamos cuenta o tendríamos que morir de amor nosotros. Jesús pues se prepara. Han pasado ya más de 4,000 años después de la caída del primer hombre y después de ese pecado se han multiplicado por millones las ofensas a Dios. Pero Dios no se ha acordado de ello y al fin llega la época del perdón. Época en que cualquier persona puede acercarse hasta el mismo Dios. Puede tomarle en sus brazos porque será un niño que viene a salvar. El color morado de nuestros ornamentos significa expectación, significa espera. Significa los 4,000 años que la humanidad esperó que su Salvador naciera. En ese tiempo hubo muchos hombres que no lo entendieron, que lo supieron pero no quisieron entenderlo, que lo ignoraron. Hubo otros pocos que en ese tiempo se prepararon. Abraham, Jacob, Isaac, David, Josafat, muchos justos que no vieron lo que nosotros vemos, que no tuvieron a Jesús como nosotros lo tuvimos o lo tenemos, que no pudieron ellos escuchar palabras como ego te absolvo para saber que sus pecados estaban perdonados. Ellos no tuvieron eso, sin embargo esperaron, porque sabían que Dios se habría de hacer hombre, habría de ser niño, y en base a esas promesas obtuvieron la salvación. Lo que vendrá en algunas semanas no es cosa humana, es cosa grandísima, divina. Espero que como católicos, como verdaderos cristianos, espero que así veamos estas festividades. Esperamos. Qué indigno sería de un católico, en verdad, esperar que su Dios ha de nacer y esperarlo en glotonerías, en embriagueces y en desórdenes. ¿Se puede obtener así la salvación? ¿Puede llegar la salvación a nuestra alma con esas prácticas? Algunos piensan que sí. Algunos piensan que sí. Y estos tiempos son para ellos sinónimos de gula, de exceso en el comer. San Pablo, escribiendo a los corintios, decía, porque entre los primeros cristianos, permítanme decirles, celebraban, desde el principio se celebró la misa, se hacía la fracción del pan, y después de la misma se hacía un ágape o un festejo ordenado de convivencia entre esos primeros cristianos. Se cayó en excesos. Y San Pablo le dice que en eso no podía alabarlos, que en juntarse para celebrar los misterios de Dios podía alabarlos, pero en juntarse para glotonerías, para la gula, en eso de ninguna manera podía alabarlos. Creo que son las mismas palabras que puede utilizar nuestro Señor en estas fiestas. El juntarnos
solo para tener como Dios a nuestro vientre, eso no es cristiano. Eso no es lo único. No demos ese mensaje a sus hijos, de que son reuniones solamente para comer y para dar goce a los sentidos. ¿Qué desedificante sería? Hablemos sinceramente y hablemos con la confianza de quienes queremos salvar el alma. Qué desedificante el ver que un niño viera a sus padres en las embriagueces o a otras personas adultas en las embriagueces. Son cosas que no comprendemos en verdad. Jesús viene a redimir, viene a salvar, abre las puertas de la gracia. ¿Se entiende esto? Es difícil pensar que la gracia en ese momento, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, no llegaba directamente a los hombres. Las puertas del cielo estaban cerradas. Vino Cristo, puso todas las cosas en orden, ató al demonio a una cadena y abrió las puertas de la gracia para que el hombre ya pudiera salvarse. ¿Qué tienen que ver estos misterios con las embriagueces? ¿Qué tiene que ver esto con el alcohol? Un servidor, con toda la sinceridad, se los dice, no puede entenderlo, no puedo entenderlo. Que un hombre tome para perder la conciencia y en eso cifre sus diversiones, es algo que no podemos entender con el perdón y la disculpa. No puedo entender que un cristiano profane, porque eso es, profane estos tiempos tan sagrados con algo que lo reduce al nivel de los brutos, y explico por qué. El perder la razón es igualarse a esos seres. El pecado es desorden. El pecado es lo peor que ha pasado no solamente a Dios, sino a los hombres. Allá afuera, enfermedades, dolores, padecimientos, ¿son culpa de quién? Del pecado. Es el que trajo la muerte al mundo. Jesús vino a traer el orden, la concordia, a restablecer, a reparar los derechos de Dios en este mundo. Por eso les exhortamos a este tiempo vivirlo santamente. Hace muchos años, cuando el fervor y la gente se preocupaba menos de hacer preguntas y se preocupaba más de amar a Dios, el tiempo de Adviento era un tiempo de penitencia. Era otra Cuaresma. Porque si hay dos festividades que mueven todo el calendario litúrgico que hoy empieza el año litúrgico, con el primer domingo de Adviento, son la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Porque precisamente empieza la salvación y culmina en el Calvario. Muchos en esos tiempos acostumbran preocuparse por adornar, o vamos a hablar en primera persona, nos preocupamos en adornar. Es cosa que a lo mejor no conviene que nosotros digamos.
Es cosa que tal vez personas con mejores gustos estéticos puedan hablar. Pero solamente quiero decirles una cosa. Festejamos en este tiempo, quede claro, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Festejamos el nacimiento de Cristo. No hay otra cosa. El nacimiento de nuestro Salvador. Y así, los adornos que ustedes hagan, que creemos, que son adornos proporcionados y que simbolizan algo, porque nadie adorna nada más por adornar, que eso es irracional, que esos adornos evocarán el nacimiento de Cristo y no otras cosas. Es tiempo para que Jesús esté en nosotros, renazca en nosotros por la gracia. Es tiempo de oración, de recogimiento, de tranquilidad. ¿Habrá alegrías? Hay una alegría santa de saber que somos salvados, pero es una alegría moderada, una alegría de quien espera. Somos nosotros, pues, semejantes a aquellos primeros patriarcas del Antiguo Testamento que con oraciones y con una vida buena esperaban la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos sabían que no tendrían a Jesucristo, que no podrían verlo cara a cara. Pero basados en la promesa de que llegaría un Salvador, vivieron santamente. Así también nosotros. Pero ¿en qué se distingue un cristiano de esos primeros patriarcas? ¿Acaso a nosotros nos ha tocado menos dicha que tener a Jesús? ¿Qué mentira más grande? Los pastores adoraron a Jesús. Las manos virginales de María le sostuvieron en el pesebre. San José le adoró a un lado. Envidiable es su situación, pero es envidiable que un católico tenga a su Dios en el pecho. Es envidiable que alguien simplemente con esperar unos momentos y confesar sus culpas tenga a la Santísima Trinidad en su alma con una presencia especial, porque el justo, la vida del justo es una habitación especial de Dios en su alma. Somos más afortunados que los pastores que estuvieron en el pesebre. Tenemos a Dios en el alma. Podemos tenerlo. El sacerdote, cada vez que consagra, vuelve a traer a Jesús al mundo. Eso es la misa. Jesús vuelve al mundo. ¿Para qué? Para volver a salvar a los hombres. Hay unas palabras en el último evangelio que dicen, y los suyos no le recibieron. Es la historia de la humanidad que al principio no creyó en la venida del Mesías, que lo rechazó. Es la historia de la humanidad de un Herodes, de los judíos que tuvieron a Cristo, lo vieron en carne y hueso y no lo aceptaron. Es la historia de muchos cristianos, escuchemos, es la historia de muchos católicos que tienen a la mano a Jesús, que quiere venir a ellos, que quiere estar con ellos y no alejarse de ellos, y que ellos no le quieren recibir. Hay otros pocos, muy pocos, pero los hay, que quieren recibir a Jesús, que no quieren perder por el pecado y que están en la confesión con frecuencia.
y que prefieren renunciar a amistades, a lugares, a lo que sea, para no perder a Jesús. Que dejan las embriagueces, la gula, dejan todo eso porque quieren estar con Jesús. Es más, personas hay que saben que Jesús está en esta iglesia las 24 horas del día. A veces solo, casi toda la semana Jesús está solo. ¿Cuánto duró en el pesebre solo? Unas horas nada más. ¿Cuánto dura solo aquí en la iglesia Jesucristo? Nuestro Dios. Esas personas vienen, le visitan, están con Él, platican, porque aman a Dios. Muchas veces, jóvenes, se los digo con toda sinceridad, no entendemos las cosas de la religión porque no sabemos amar a Dios. Porque nadie nos ha platicado de lo grande del amor divino. Dios nos dé la gracia de poder hablar de eso. Simplemente hoy quiero decirles que Dios, que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, Jesús, se hace hombre. Y se hace hombre por ti, para amarte, para estar contigo, para llevarte a la salvación. Eso es la Navidad. Y que estas festividades no tienen nada de humano. Y lo humano que tengan es con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos dignamente estas fiestas, como un católico las debe vivir. Vivirlas del lado del mundo, pero voy a ser muy sincero, vivirlas como el mundo quiere vivirlas es profanar algo sagrado. Es sacrílego. Porque el tiempo y el nacimiento de Dios pertenece solamente a Jesucristo. Sea Él siempre bendito y alabado, siempre, por todos nosotros, y concédanos pues el verdadero espíritu de estas festividades por intercesión de ese corazón que también siempre nos ha amado, que siempre ha pensado en los hombres, por el corazón de su Madre Santísima María. A ella también siempre sea la alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.